Jesús, extienda sus manos para adelante. Usa la vida de hermana Cristina en el nombre poderoso de Jesús. Toda perturbación, toda distracción, ahora la reprendemos en el nombre de Jesús. Abre los corazones. Abre los corazones y abre la mente para que estemos receptivos a tu palabra. Y también a ella, Señor, que será un canal de bendición. Porque vas a hablar palabra de Dios, no palabra de hombre. Así es que no tengas miedo a abrir tu boca en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Los nervios son normales. Pero cuando nos paramos aquí, nos paramos a hablar de Dios. Así es que en el nombre de Jesús, esta palabra no volverá vacía nunca más. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Un aplauso a Cristo Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Les voy a pedir en el nombre del Señor que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Mateos. Vamos a leer en el libro de Mateos capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, 46. Gloria al Señor. Cuando todos lo tengan, me contestan con un fuerte amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria al Señor. Hermanos, ya oramos por la palabra. Pueden sentarse. Amén. En medio de la prueba, adora a Dios. La palabra prueba es conocer las cualidades de algo o alguien para saber cómo funciona o cómo reacciona. Eso significa la palabra prueba. Y decir adorar a Dios en medio de la prueba es fácil. ¿Cómo alguien nos va a venir a decir adora a Dios cuando ya no tenemos fuerzas quizás para levantar nuestras manos? ¿Cómo alguien nos va a venir a decir levanta tus manos cuando quizás no tenemos fuerzas ni para pararnos de nuestra cama? ¿O cómo alguien te va a venir a decir entona una alabanza a Dios cuando en tu corazón está seco y no hay palabras para adorar a Dios? Es fácil decirlo, es fácil, adora a Dios en medio de la prueba. Déjeme decirle que mi familia y yo estuvimos pasando un proceso bastante fuerte. Para los que no saben, mi mamá falleció en el mes de diciembre y para mí ha sido muy difícil poder hablar del tema con personas cuando me preguntan, pero el Señor me decía, esto sanará tu corazón y yo quiero que tú hables lo que pasó, el proceso, cómo fue. Y déjeme decirle de que nosotros fuimos, mi familia y yo, el proceso que pasamos fue a causa del COVID. En el mes de septiembre, el hermano mayor de mi mamá falleció por causa del COVID. Eso fue en el mes de septiembre. Y en el mes de diciembre falleció mi mamá también. Ella empezó enferma y recuerdo que yo hablaba con ella y yo la escuchaba cansada y yo le decía, mamá, tienes que ir al hospital. Y ella me decía no, porque ella tenía miedo porque su hijo, su hermano acababa de fallecer hace 3 meses. Y luego decía ella, si a mí me da esa enfermedad, yo también me voy a morir. Y nosotros todos le rogábamos y le decíamos, mamá, tienes que hacerte el examen y para que sepamos qué es lo que está pasando.
y ella no quería, pero llegó un momento, hermanos, de que ella estaba enferma, con mucha fiebre, tenía mucha tos. Y entonces una noche hablando conmigo le dije: mamá, aunque tú no quieras, tienes que ir al hospital, y si no te vamos a llamar la ambulancia porque tú estás demasiado cansada. Y ella aceptó ir al hospital. Nosotros con mi familia ya teníamos un viaje para allá para pasar con ella e irla a cuidar. Cuando de repente a ella le ingresaron en el hospital, le pusieron oxígeno porque iba demasiado cansada. Le pusieron oxígeno y luego tenía como 2 semanas de estar allá, y era un mar de emociones porque días ella estaba bien, días ella decaía, y estábamos orando nosotros a Dios pidiéndole un milagro y pidiendo que para Él pues nada es imposible. Déjeme decirle de que 2 semanas después mi tía me habló y me dijo: hija, tienes que venirte de emergencia porque nos han dicho que quieren entubar a tu mamá. Cuando a mí me dijeron eso, yo empecé a dar gritos en la casa. Y yo le dije a Dios: Señor, toma el control de todo lo que vaya a pasar. Déjeme decirle que mi esposo, en lo que yo estaba listándome, me compró un vuelo y me fui de emergencia. Y cuando llegué a Texas, mi mamá vivía en Texas, me estaba esperando mi tía, me llevaron directamente al hospital. Ella estaba consciente. Todavía cuando yo llegué, yo hablé con ella. Yo, hermanos, entré al cuarto donde ella estaba. Tenía una máquina que le cubría así toda su cara. Ella no podía hablar, pero sí entendía bien. Y ella trataba de hablar, pero el ruido que hacía la máscara no la dejaba. Entonces, recuerdo que estuve hablando con ella y ella apretaba mis manos. Y yo le dije: mamá, quiero hacerte una pregunta. Y ella me hizo así con sus ojos cerrados. Y le dije: mamá, ¿tú quieres aceptar al Señor? ¿Tú te quieres reconciliar con Dios? Y ella me apretó la mano bien fuerte y me hizo así con su cabeza, que sí quería aceptar y que se quería reconciliar con Dios. Y eso es una victoria para mí, hermanos. Eso es una victoria. Y déjeme decirle de que empecé a orar con ella y ella me agarró mi mano bien fuerte y la otra mano la levantó al cielo, y ella se reconcilió con el Señor. Como una hora después de eso, a ella la entubaron. El proceso fue bien grande, fue largo, porque eran días que ella amanecía bien, eran días que ella amanecía mal. Muchas veces nos despertábamos con buenas noticias, otras veces con malas noticias, pero déjeme decirle que siempre Dios tuvo el control de todo lo que estaba pasando. Después de ese momento fue ya la última vez que ella estuvo consciente. Después, cuando los entuban, están dormidos, ellos no se pueden mover, solo que los enfermeros los muevan. Ellos están como los ponen los enfermeros. Fue tan difícil, pero en medio del proceso Dios siempre tiene detalles con sus hijos. ¿Cuántos lo creen conmigo? Yo le oraba al Señor y yo le decía: gracias porque tú eres bueno y tú como manifiestas tu poder de gran manera. Mi mamá estaba en el hospital. Yo no sabía que mis tíos que yo tengo en Texas, los hermanos de mi mamá, eran cristianos. Y nos reuníamos todos los días a las 7 de la noche a orar y adorar a Dios. En familia juntos, nunca había pasado eso, que nos reuniéramos en familia a adorar a Dios. Adorábamos a Dios, pedíamos a Dios misericordia. Y
Uno de mis hermanos aceptó a Dios. Uno de mis hermanos, el Señor salvó su alma en medio de todo lo que estábamos pasando, en medio del dolor. Dios nos daba muchas sorpresas también. Déjeme decirle de que un día Benjamín me amaneció enfermo cuando estábamos allá. Y yo iba todas las tardes al hospital. Iba todas las tardes al hospital y por las mañanas, a las 4 de la mañana, mi familia y yo estábamos pidiendo misericordia a Dios. Nos levantábamos todos los días a las 4 de la mañana a orar. Y ese día cuando Benjamín amaneció enfermo, se le escuchaba un ruido en su pecho bien fuerte. El niño no podía respirar bien. Tenía una fiebre, hermanos, pero a mi niño nunca le había dado una fiebre igual como esa. Déjeme decirle que nosotros con mi esposo agarramos al niño y estando en un estado donde usted no conoce, o sea, nosotros no conocíamos a dónde llevar, a dónde un doctor, como digamos nosotros estamos aquí, sabemos dónde están los hospitales, allá no. Y le preguntábamos a mis tías y nos mandaban a un lugar, y porque había tanto niño enfermo, porque andaba un virus bien fuerte para ese tiempo, los hospitales estaban llenos a reventar y nos decían: vamos a atender a tu niño, pero de aquí a unas 5 o 6 horas. Y mi niño con una fiebre que ya no lo aguantábamos más, o sea, ya no, su respiración cada vez era peor y el ruido que le hacía a su pecho. Yo, hermanos, cuando nos regresamos a la casa de mi tía para preguntarle a dónde más podíamos llevar al niño, y ella nos dijo: váyanse al hospital de niños, está como a media hora de acá. Cuando íbamos en el camino, yo cerraba los ojos y yo le decía al Señor, ya se iba a llegar la hora que yo tenía que ir a visitar a mi mamá, y yo cerraba los ojos y lloraba y le decía: Señor, mi niño mal y mi mamá mal, ¿qué es lo que está pasando? Era un dolor, hermanos, era una tormenta que yo no veía la luz. Y déjeme decirle de que yo sentía el respaldo de Dios, y Dios me decía: todo va a estar bien, pero somos humanos, y yo me sentía que ya no aguantaba más, y muchas veces se lo expresaba a mi esposo y le decía: ya no aguanto más. Déjeme decirle de que llegamos al hospital ese día, y cuando le toman la temperatura a mi niño, hermano, mi niño tenía 104 de temperatura. 104, es que usted lo tocaba y él quemaba. La temperatura tan fuerte que tenía. Los doctores, cuando se tomaron más tiempo en tomarme la información, cuando ya le tomaron la información, ya nos tomaron la información, rápido la enfermera le quitó la camisa y le pusieron hielo porque necesitaban bajarle rapidito la temperatura porque era demasiado fuerte. Y me buscaron un cuarto y me llevaron para poder examinar los pulmones del niño. Me recuerdo que me dijo el doctor: acuéstate en la cama para que tu niño no llore. Y yo me recosté en la cama en el hospital, y yo le seguía diciendo al Señor: yo en un hospital con mi niño bien mal y mi mamá en otro hospital entubada, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Yo le decía: Señor, solo dame fuerzas, yo no voy a poder salir sola. Yo necesito de ti para que tú me fortalezcas. Déjeme decirle de que ese día me dijo el doctor: ya hemos controlado, le hemos dado medicina al niño, hemos controlado ya su respiración, sus pulmones están bien. No te preocupes, él no tiene el virus, él está bien. Gloria a Dios, aleluya. Niño está bien, tienes que irte a casa porque el hospital no da abasto,
no tenemos una camilla para internarte tu niño, vete a casa y te vamos a dar una medicina, y si tu niño vuelve el cansancio en él, tienes que venirte rápido para emergencia. Pero gracias a Dios, él ya no volvió a tener ese ruido en su pecho y las fiebres empezaron a bajar. Casi estuvo así como 3 días más después de eso, pero ya era menos la fiebre, se la podíamos controlar, porque hay momentos que nosotros podemos, cuando nuestros hijos se enferman, poder controlar con medicina casera, pero hay momentos que tenemos que buscar la ayuda de los doctores. Amén. Déjeme decirle de que todos los días cuando yo me iba después de eso al hospital a ver a mi mamá, yo entraba, estaba con ella, le leía la Biblia, le ponía alabanza, le oraba. Yo no sabía si ella me escuchaba, si no me escuchaba. Muchas personas dicen que cuando ellos están en esa situación sí escuchan. Otras personas dicen que no, solamente Dios sabe. Pero yo hablaba con ella. Recuerdo que un día iba más temprano en la mañana al hospital cuando recibí una llamada de mis pastores. Y yo le dije: pastor, me han dicho que mi mamá está bien mal. Y yo estaba bien mal, hermano. A mí nadie me podía hablar porque yo empezaba a llorar. Yo estaba con el dolor en mi corazón. Y déjeme decirle que el pastor me dijo: queremos que sea fuerte, hermana. Ayer estuvimos con su esposo, me dijo, orando hasta bien noche. Nos agarró la madrugada en la iglesia y estuvimos orando. Y lo que yo le voy a decir, me dijo él, quiero que sea fuerte, porque lo que viene no es fácil. Quiero decirle, me dijo que tiene que tener gozo, porque si su mamá se va en estos momentos, ella se va a ir al cielo, se va a ir a descansar. Y esa es la felicidad que usted tiene que sentir en su corazón, que ella se va a ir al cielo. Usted no sabe, me recuerdo bien las palabras que usted me dijo, pastor. Usted no sabe que si su mamá se levanta de esa cama y después ella deja de ir a la iglesia, usted no sabe qué puede pasar si ella se aleja de Dios, si ella tiene un accidente. Usted no sabe lo que Dios está haciendo. Nosotros estamos orando por usted para que Dios la fortalezca. Quiero decirle que ese día yo llegué al parqueo del hospital y empecé a llorar. Y le dije yo: Señor, fue como que mi mente, como que Dios puso paz en mi corazón y mi mente empezó a pensar diferente. Tú sabes que yo no he perdido la fe en ti. Tú sabes que yo he estado pidiéndote un milagro y lo he estado creyendo que tú lo vas a hacer. Pero hay algo, hermanos, que cuando nosotros le decimos a Dios que se haga tu voluntad y no la mía, nosotros no sabemos qué va a pasar, porque ya es Dios el que está actuando en el problema, en la dificultad que tengamos. Déjeme decirle que el Señor, yo me quedé en el carro, en el parqueo, y empecé a llorar, y el Señor administró mi vida, y yo le entregué la vida de mi mamá en sus manos. Y entré al hospital, y para mi sorpresa fue que ese día o un día después llegó un pastor allí a orar al cuarto, y me dijo él: te voy a dejar con tu mamá a solas, habla con ella y entrégasela al Señor. Hermano, se dice fácil, pero esto es lo más duro que el ser humano puede. Es lo más duro que el ser humano puede probar en su vida. Déjenme decirle que me quedé a solas y empecé a orar.
le dije a ella: mamá, el Señor nos ha fortalecido a mis hermanos y a mí. Si el Señor te está llamando, vete y descansa en paz. Yo le he entregado tu vida al Señor en tus manos, en sus manos, y le he dicho a Él que si es su voluntad, pero que si es su voluntad dejarte, nosotros vamos a estar felices, muy felices. Y después de eso, hermanos, solo eran malas noticias, todo iba para mal. Yo en las noches, cuando llegaba al hospital, porque ya no podía ir en el día porque los doctores eran detrás de mí todo el tiempo, porque ellos querían que yo firmara el papel para que la desconectaran, porque ella estaba bien mal. Y yo le decía al Señor: te voy a pedir algo, no permitas que me hagan tomar esa decisión. Si tú te vas a llevar a mi mamá, yo quiero que seas tú quien te la lleves, que no sea yo tomando una decisión. Yo sabía que ella dependía de unas máquinas, que si esas máquinas las desconectaban, ella ya no estaba ahí. Pero yo le decía al Señor: aunque esas máquinas estén funcionando, tú lo puedes hacer si tú te las quieres llevar. Déjeme decirle que una tarde yo estaba alistándome para ir al hospital cuando me llamaron y me dijeron: tienes que venirte porque la presión de ella está bajando. Y me recuerdo que llegué y empezó a bajar la presión y empezó a bajar su oxígeno, esa misma, en menos de 4 horas, cada vez iba bajando, y le ponían medicina para que le pusieron una medicina bien fuerte que me dijo la enfermera: mira, si tú le ves a ella que se pone morada, que se hincha con la medicina que le vamos a poner, no te preocupes, porque la medicina es demasiado fuerte y es como que está absorbiendo la sangre y llevándola al corazón para que el corazón no deje de funcionar. Déjenme decirle de que sí vimos eso en el cuerpo de ella, se le puso rápido, se le inflamó y todo, pero aún así no dejaba de bajar la presión. Ni por muy fuerte que le pusieron una medicina que tuvieron que llamar a otros doctores para poderla autorizar, porque era demasiado fuerte. Ya el Señor se la quería llevar. Pero yo decía en mi corazón, el apóstol Pablo decía: el morir en Cristo es ganancia. Amén. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y déjenme decirles que en medio de ese proceso no dejé de adorar a Dios, no dejé de bendecir su nombre. Y cuando yo estaba estudiando este mensaje, yo estaba estudiando acerca del apóstol Pablo, y el Señor me recordaba siempre: tienes que hablarles de tu testimonio, porque yo no me había atrevido a hablar con nadie. Y déjenme decirles que el Señor me administraba por medio de la historia que yo estaba estudiando del apóstol Pablo, pero también me administraba y sanaba mi corazón cuando yo me ponía, porque yo lo practicaba, hermanos. Yo me ponía a hablar y decía: ¿qué es las palabras que voy a decirle a tu pueblo, Señor? Y Él me administraba a mí. Quedaba yo otra vez hincada de rodillas, llorando delante de la presencia del Señor, y luego empezaba nuevamente cuando estaba estudiando. Déjenme decirle que en cierta ocasión el apóstol Pablo, lo que lo quieran buscar, está en el libro de Hechos, en su capítulo 16, versículo 16. El apóstol Pablo había llegado a una ciudad de Filipo, y cuando él iba a orar estaba ahí una muchacha que tenía el espíritu de adivinación, como contaba el pastor, como el de Walter Mercado. Déjeme decirle de que le salía al encuentro a esta muchacha y le decía al apóstol Pablo:
ellos son siervos del Dios Altísimo, ellos son siervos del Dios Altísimo, decía, y así lo hizo repetidamente varias veces, no solamente una vez, sino que varias veces. Esta muchacha tenía el espíritu de adivinación y tenía unos dueños que ella le daba mucho dinero por el trabajo que ella hacía, porque llegaba la gente y ella les adivinaba cosas. Entonces el apóstol Pablo un día iba caminando y quizás no iba tan contento esa vez, cuando le salió la muchacha y empezó a gritarle y le dijo: ellos son siervos del Dios Altísimo. Y entonces él se regresó y le dijo: en el nombre de Jesús, espíritu de adivinación, sal de ella. Y el espíritu de adivinación la dejó. Fue un milagro que Dios hizo esa vez en esa muchacha por medio del apóstol Pablo. Sí, pero fue un problema que se metió el apóstol Pablo con los dueños de esta muchacha. ¿Por qué? Porque ella le daba mucho dinero a ellos por las ganancias que ellos tenían. Arrestaron a Pablo y a Silas y los metieron a la cárcel. Los metieron a la cárcel. Dice la palabra del Señor que los metieron en la cárcel, la de más adentro. Las cárceles que eran antes no son como las cárceles de ahora. Las cárceles de antes eran como hoyos, como tumbas. Las descarpaban y allí no había luz. Ahí era oscuridad completa. Pero antes de meterlos a la cárcel, los azotaron de una manera que no podían quizás ni pararse. La Biblia no lo dice, pero sí dice que lo azotaron. Pero después de que los golpearon de esa manera, los metieron. Yo quiero que usted se imagine esa escena. Pablo y Silas azotados y en un lugar oscuro, donde se filtraba el agua de las paredes. Había ahí mucha humedad. Ellos estaban amarrados de sus pies y amarrados de sus manos. Había ahí mucha humedad. No me imagino cuántos insectos habían ahí. Quizás habían zancudos, quizás habían ratones y ellos todos sangrados. Yo lloraba, hermanos, imaginándome lo que esta gente vivió. Ahí había lodo. No era un piso donde usted se iba a parar en lo oscuro, hermanos. Y era lodo. Y imagínese usted no poderse mover. ¿Qué hubiera hecho usted en esa situación? Hubiera quizás preguntado a Dios: ¿por qué me pasa esto si yo lo he estado haciendo bien? Yo he estado predicando tu palabra. Yo no hice nada malo. Solamente ayudé a esta muchacha que ese espíritu de adivinación se fuera de ella. Pero no, hermanos, a medianoche, en la madrugada, todos los presos escucharon a Pablo y a Silas adorando a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pablo y Silas adorando a Dios en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de esa dificultad que estaban pasando. Ellos estaban adorando al Señor y eso les traía a los demás, les traía paz cuando escuchaban esa alabanza. Déjeme decirle que la palabra del Señor dice que hubo un terremoto fuerte, la cárcel se sacudió, las cadenas se rompieron, porque es que eso es lo que pasa cuando nosotros en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, adoramos a Dios. Las cadenas se rompen. ¿Cuántos lo creen conmigo? Las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Las cadenas se rompieron. Todos los presos estaban libres.
Pero pasó algo, nadie se fue corriendo. Nadie se fue a pesar que estaban en sufrimiento. Todos se quedaron sentados esperando. ¿Qué estaban esperando esta gente, hermanos? ¿Por qué no se fueron corriendo si ya Dios los había libertado? Se quedaron. Dice la palabra del Señor que el carcelero se quedó sorprendido. Se quería matar porque dijo, ¿qué me van a hacer ahora? Todos los presos se fueron. Él estaba dormido y cuando despertó, la sorpresa, todas las paredes rotas, todo, ellos se podían haber ido y se quedaron quietos. Y Pablo le dijo, tranquilo, no te mates, no pasa nada, aquí estamos todos. Todos estaban allí, hermanos. Y la palabra del Señor dice que le dijo a este hombre, ¿qué puedo hacer yo ahora para ser salvo? Y Pablo y Silas le dijeron, cree tú y será salva toda tu casa. Gloria al Señor. Hermanos, ¿quién más que Jesús que nos enseñó a orar? Jesús oraba en todo tiempo. Se retiraba a solas. Quizás se quedaba por las noches con sus discípulos, platicando, hablando. Pero en medio de la noche los discípulos se dormían y luego despertaban buscando a Jesús. Lo encontraban hablando con su Padre, a solas. Jesús sabía qué era lo que venía, porque Él era Dios también. Él sabía lo que iba a pasar, pero siempre Él estaba hablando con su Padre. Imagínense el texto que leíamos. Imagine la escena con un ladrón a la derecha y otro ladrón a la izquierda. Y el Señor pidiéndole a su Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo me imagino en el cielo los que cantan las 24 horas callados. El silencio en el cielo. Yo me imagino el dolor del Padre al ver a su Hijo en la cruz del Calvario y no poder hacer nada. Él es Dios, hermanos. Él podía hacer que todo ese dolor pasara, que su Hijo no sufriera ese dolor, pero Él no lo hizo por amor a usted y por amor a mí. ¿Amén? Me imagino el cielo en silencio y todo diciendo qué va a pasar ahora. Y Jesús en la cruz diciéndole, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Pero era necesario que todo eso pasara para después ver la victoria. ¿Qué más prueba la que Jesús estaba pasando, hermano? Y aún así no dejó de adorar a su Padre y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No dejó de adorarle en ningún momento. Y 3 días después el Señor resucitó. Gloria a Dios. Y Él está vivo, hermanos. Y lo hizo por cada uno de nosotros. Él nos trajo vida y vida eterna. Y déjeme decirle que cuando usted ya no tenga fuerzas para continuar, cuando usted ya no se pueda arrodillar, cuando de su corazón ya no salga una alabanza, cuando sus labios ya no tengan palabras para adorar a Dios, sígale adorando, hermanos, sígale adorando. El salmista decía, este pobre clamó y lo escuchó Jehová. El Señor nos escucha. El Señor escucha nuestras oraciones, siempre y cuando nosotros le busquemos con todo nuestro corazón. En ese momento, cuando los presos no esperaban nada
en ese momento, cuando nos dan unas malas noticias, cuando los médicos dicen que los exámenes salieron malos, cuando no hay dinero para pagar la renta, cuando nuestros hijos nos piden algo y quizás no tenemos. En esos momentos, hermano, den gracias a Dios y adore a Dios, ¿sabe? Porque Él es el dueño de todo y Él sabe qué es lo que va a hacer con nosotros. La palabra del Señor dice que no se mueve ni siquiera una hoja sin que Él le dé autorización que se mueva. Así de grande es nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen conmigo? Quiero decirles, hermanos, que he aprendido a adorar a Dios en medio del dolor. He aprendido a adorar en medio de la prueba y ha sido difícil, sí ha sido difícil, porque en esos días cuando a mí me dieron esa noticia y me dijeron de que la enfermera llegó y me abrazó y me dijo, ya no más, me dijo, ya ella se fue, lo siento. Uno se queda sin palabras para poder venir delante de Dios. Déjeme decirle de que en mí hubo un silencio, en mí con Dios, porque en mi adentro yo decía, tú podías levantarla, pero ese silencio era de acá para adentro, no lo confesaba con mis labios. Y el Señor en ese silencio venía y me decía, ella está bien. Yo te fortalezco en esta hora. Yo sentía la voz de Dios en mi vida. Yo sentía el abrazo de Dios. Déjeme decirle de que después de eso, el proceso ha sido difícil. Cuando nosotros regresamos aquí a Maryland, yo pasé noches enteras que no dormía. Las noches se volvían días para mí y los días eran difíciles, porque usted sabe que cuando uno se desvela, cuando uno no duerme, uno anda mal. Los días eran difíciles para mí. Y un día me recuerdo que la pastora me dijo, vamos a orar. Y me dijo, el Señor te dice 2 palabras en esta hora y esas palabras son gozo y paz. Y yo le decía después al Señor, gracias porque me has dado gozo, porque yo sé que mi mamá está contigo. Y me has dado paz y yo me apodero de esa palabra porque yo voy a poder descansar en ti. Y déjeme decirle de que eso nunca lo voy a superar. Pero el Señor le ha dado consuelo a mi corazón. Cuando yo era una niña, yo siempre he ido a la iglesia. En mi casa nadie iba a la iglesia, pero a mí me gustaba ir a la iglesia, a mí me gustaba hablar con Dios. Y yo me crecí alejada de mi papá, él no vivía con nosotros. Y yo le decía a Dios, tú eres mi papá. Y Él me consolaba. Siempre cuando yo tenía un problema, yo corría, yo oraba. Y Él me consolaba y decía, en mi corazón, Él me hablaba con unas palabras. Déjeme decirle que siempre, desde que yo era niña, eso lo he tenido. Que yo siempre que oraba con Dios y que cuando yo he sentido a Dios, he sentido que me dice esas mismas palabras. Nunca se lo he dicho a nadie. Déjeme decirle que un día el hermano Manolo había predicado y yo me vine a este lado a orar. Y se acercó la pastora y empezó a orar por mí. Y mi sorpresa fue que esas palabras, que es algo tan íntimo,
entre papá y yo, ella me las dijo ese día. Y yo le dije, Señor, eres tú. Porque ella me dijo, dice el Señor, que trae paz a tu corazón. Dice el Señor, me dijo, que estás sufriendo demasiado y Él trae paz a ti en esta hora. Y me pronunció esas palabras exactamente como yo lo he vivido de Dios conmigo. Y yo sentí que ese día el Señor sanó mi corazón, porque en medio de la dificultad, en medio del problema y en medio de la prueba, no he dejado de adorar a Dios. He sentido que a veces ya no puedo más. Y a veces sentada en mi cama me he puesto a orar cuando ya no hay fuerzas. Me he puesto a orar. En la madrugada le pido a Dios misericordia. Pero el Señor nos escucha, hermanos. El Señor nos escucha. Amén. Déjeme decirle de que el Señor me administraba mucho con este mensaje. Le dije a mi esposo cuando veníamos, hoy vamos a salir temprano porque solo voy a predicar 10 minutos. Pero todo lo que se ha hecho en esta hora, hermanos, ha sido para la gloria de Dios. Amén. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Que cierre sus ojos en esta hora. Vamos a adorar a Dios. Yo quiero que en esta hora usted cierre sus ojos y se concentre en el Señor y dígale gracias porque en medio de la dificultad, gracias porque en medio del problema, gracias porque en medio de la prueba, porque cuando el doctor dijo que el examen salió positivo, porque cuando en el trabajo me dijeron que ya no había espacio para mí, tu poder se ha manifestado en mi vida y nunca me has dejado solo. Porque en esos momentos de dificultades, cuando yo he visto tu mano, dígale al Señor, fortalece mi vida para poder adorarte en medio de la prueba, así como lo hacía Pablo y Silas, que a pesar de la dificultad que ellos estaban pasando, a pesar del dolor que ellos estaban sintiendo, a pesar de que no podían levantar sus manos y que estaban atados de pies y de manos, y había dolor ahí, cantaron alabanzas a ti. Te adoraron en medio de la prueba cuando tú estabas en la cruz del Calvario. Pensaste en mí por amor a mí. Soportaste el dolor. Todo lo hiciste por amor a mí. Te alabo porque tú eres grande y porque tú eres digno, Señor. Solamente tú, Espíritu de Dios, puedes hacerlo. Solamente tú, Señor. Gloria a Dios. Él trabaja para los que confían. Camina contigo Señor, de noche, te adoramos de en día. esta hora. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Cuando se nos cierran puertas, solamente tú eres el que abre puertas, Rey del cielo. Alaba a Dios. Gracias, Señor. Alaba a Dios y alaba Cántico a nuevo cada día en nuestros labios para adorarte, Jesús. Yo no sé por lo que está pasando usted, hermano, Gracias, pero Señor. cuando usted alaba a Dios, algo va a suceder. Dios va a sanar, Dios va a